Hola, ¿cómo te encuentras? Dios te llene de bendiciones. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi. En este estudio reflexionaremos sobre la llamada regla de oro que nos enseñara nuestro Señor Jesucristo y también a evitar participar en murmuraciones y en chismes. Te doy la bienvenida a esta serie de estudios basados en los sermones normativos de Juan Wesley. Esto significa que en cada estudio incluimos elementos que son normativos para nuestra doctrina y práctica de la familia wesleyana a nivel mundial, que incluye a los wesleyanos, a los nazarenos, muchos pentecostales, muchas iglesias llamadas de santidad, metodistas libres, metodistas con sus diferentes ramificaciones y muchas iglesias y muchos grupos más. Y también son referentes para los cristianos de muchas otras iglesias, incluso para personas de diferentes credos. Y sostengo que estas enseñanzas son útiles no solo para creyentes, sino también para no creyentes. Todos son bienvenidos, todas son bienvenidas. Ojalá me escribas también para conocer tus opiniones y también por si tienes alguna pregunta. Este es el estudio 29, basado en el sermón 30, sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña, 10º de 13 discursos. El título que puse a este estudio 29 es: debemos tratar a todos los demás como nosotros quisiéramos ser tratados. En esta sección de saludos deseo comenzar expresando mi más sentido pésame a la familia de la hermana Margarita Díaz, viuda de Pérez, quien hace unos días fue llamada a la patria celestial. La hermana Margarita fue un elemento muy importante para el ministerio La Trinidad y para Jonesboro United Methodist Church en Sanford, Carolina del Norte. Yo fui pastor de este ministerio y la hermana fue muy comprometida al mismo. También fue un elemento importante para que el ministerio El Refugio, que apoya a los migrantes y procura tender puentes interculturales en Sanford, Carolina del Norte, y donde actualmente mi esposa, la reverenda Erika Martínez, es la directora, fuera una realidad y un éxito para la honra y gloria de Dios. Siento esta tristeza por la partida de la hermana Margarita, aunque sabemos que ella ya disfruta de la presencia del Señor. Dios brinde el consuelo a toda su familia que está en Estados Unidos y en México. Continuando adelante, nos escribe el hermano Douglas Pérez desde Guatemala. Conocí a Douglas en los cursos de estudios teológicos que llegué a impartir en El Salvador. Él asiste a la iglesia metodista. Refiriéndose al estudio 27 que trata sobre el uso del dinero y de los bienes, Douglas escribe: realmente es un sermón que nos invita a reflexionar sobre la mayordomía de nuestros bienes y del dinero. Podemos ayudar al que lo necesita y no caer en lo que muchos cristianos han caído, como el amasar fortunas y se olvidan de las obras de piedad y de misericordia. Bendiciones, Pastor Ochoa. Gracias, hermano Douglas, por escribir. Te saludo y deseo lo mejor para ti y tu familia para este año 2016 y los años venideros. Y sí, en efecto, en el estudio 27 vimos cómo nuestro cristianismo también se debe expresar en cómo usamos el dinero y los bienes. Dios te bendiga, hermano, y a todos los hermanos guatemaltecos. Guatemala es un país muy bello y con una gran riqueza cultural. Bien haremos si algún día visitamos Guatemala. También agradezco mucho a varias personas amables que constantemente difunden estos podcasts. Gracias a la hermana Silvia Guzmán Contreras, al pastor Valente Isaí Núñez, al pastor Ismael Rodríguez, al hermano Víctor Fernando García y también a otras tantas personas. Gracias a todos ellos y ellas. Y ojalá tú, que me estás escuchando en este momento, también me ayudes a difundirlos. Asimismo, te invito a ti, que me escuchas, a que me escribas a mi página de Facebook para conocer tu opinión sobre este trabajo. Busca mi página en Facebook, Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Allí encontrarás los links
para escuchar los podcasts tanto en las plataformas de SoundCloud como en YouTube. Y también podrás visitar mi blog. También, ojalá me sigas ayudando, como ya lo he dicho, a compartir estos audios. Recuerda que este podcast no sustituye al estudio de los sermones del reverendo Juan Wesley, quien vivió en la Inglaterra del siglo XVIII. Este podcast, en su parte central, contiene el estudio bíblico que incluye una traducción, resumen, paráfrasis y una adaptación de un sermón normativo de Juan Wesley. Ya he dicho que me basé principalmente en la obra auspiciada por la Wesley Heritage Foundation. Ya he dicho también que yo mismo hice algunas traducciones propias a partir del inglés e incluso hice algunas correcciones. Ten presente que toda obra debe ser contextualizada y esta no es la excepción. Si deseas conocer de forma más extensa cómo elaboro estos estudios, por favor vea los primeros, como por ejemplo el número 13, en donde también me presento a ustedes. Este audio forma parte de una serie de estudios que abarcan el llamado Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, que está en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, para lo cual Juan Wesley elaboró 13 sermones. Esta es la 10ª parte. Ese es un estudio bastante práctico y útil. ¿Alguna vez te has sentido que eres juzgado o que eres criticado por los demás de forma injusta? ¿Alguna vez alguien difundió de ti algún rumor o algún chisme que te afectó? Te aseguro que sí te sucedió. O quizá incluso estás experimentando esto ahora mismo. A mí también me ha sucedido muchas veces. O por el lado contrario, tú, quien me escuchas, ¿has juzgado o criticado a alguien sin tener los elementos suficientes para hacerlo? ¿O tú has difundido algún rumor o chisme que la verdad sabías que no era cierto? Ese es un estudio de bastante utilidad para estas experiencias de la vida cotidiana. Ojalá te animes a que estudiemos juntos esta enseñanza de Jesucristo plasmada en este sermón de Juan Wesley. Ese es el estudio 29 basado en el sermón 30 sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña, 10º de 13 discursos. El título que puse a este estudio 29 es: debemos tratar a todos los demás como nosotros quisiéramos ser tratados. Léase Mateo capítulo 7 versículos 1 al 12. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Concepto para aprender y vivir. Nuestra fe implica que tratemos bien a todos los demás. Oremos. Señor nuestro Dios, te pido que bendigas a aquella persona que está escuchando este audio. Te pido, Señor Dios, que lo bendigas y también ayúdanos a practicar esa maravillosa regla de oro. Ayúdanos también a no difundir murmuraciones o chismes.
Y también, Padre eterno, te pido que nos restaures cuando estas murmuraciones y chismes nos han afectado a nosotros, o cuando creemos y sentimos que esta regla de oro no está siendo aplicada a nuestras propias vidas por los demás. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Palabras clave: paja, viga, abominación. Paja es una parte pequeña y delgada de una hierba o algo semejante. En este caso, el Señor quiso decir de forma simbólica un defecto pequeño. Viga es un madero grueso y largo para sostener el techo. En este caso, el Señor quiso decir de forma simbólica una gran falta o defecto. Abominación es algo que desagrada profundamente a Dios. Relectura de Mateo 7, versículos 1 al 12. ¿Qué significa que no debemos juzgar? Porque es necesario quitar de nosotros primero nuestra viga antes de poder ayudar a otros a quitarse su paja. ¿Qué significa pedir, buscar y llamar en el contexto del pasaje bíblico? ¿Podemos confiar que Dios responde nuestras peticiones? ¿Qué implica que todo lo que deseemos que otras personas hagan con nosotros, así debemos hacerlo con los demás? ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y recuerda que esta es la sección en donde me basé en el sermón de Wesley. En el capítulo 5 de Mateo, nuestro Señor describió los aspectos de la religión interior. En el 6, cómo nuestras acciones pueden ser acordes a la voluntad de Dios. Y ahora entramos al último capítulo, el 7 del Sermón del Monte. No juzguéis para que no seáis juzgados. No debemos juzgar para que a su vez nosotros no lo seamos. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Con esta regla simple, Dios permite que nosotros mismos determinemos cómo Dios nos tratará en el juicio. Siempre resulta dañado el que juzga a otra persona, porque se hiere a sí mismo al exponerse al juicio de Dios, y a menudo resulta dañado también quien es juzgado. Pero parece que esta advertencia no solamente la hizo el Señor para los cristianos o cristianas, sino para quienes no le conocen y que condenan a quienes, tratando de obedecer a Dios, cometen alguna falla, en lugar de tratar de corregir las suyas propias. Por eso el Señor añade: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Cómo somos capaces de ver las imperfecciones y debilidades de los hijos o de las hijas de Dios y no vemos nuestras propias y grandes abominaciones? ¿Con qué autoridad tratamos de ayudar a eliminar alguna imperfección de alguien mientras nosotros mismos cometemos abominaciones delante de Dios y no sentimos o pensamos que hacemos algún mal? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si este es tu caso, si tú lo estás haciendo así, déjame decirte con claridad que tú eres un farsante y un cínico, porque supuestamente te preocupas por los demás y no te preocupas por tu propio estado espiritual. Primero, quita de ti tus propias abominaciones ante Dios, como tu soberbia, como tu necedad, como tu amor a la mundanalidad, tu apatía e indiferencia, y reconoce tu maldad ante el Señor y entrégate a Él. Solo cuando te hayas librado de tus propios males con la ayuda de Dios, entonces sabrás corregir a tu hermano y hermana. Ahora bien, el Señor no condena emitir un juicio cuando existe la plena certidumbre que la persona es culpable. Lo que se condena es llegar a la conclusión de que alguien es culpable de palabras o acciones cuando en realidad no lo es. De suponer que sus intenciones no eran buenas cuando no nos consta.
También pecamos cuando condenamos al culpable con mayor severidad que la que merece. Este juicio injusto es una ofensa contra la justicia y la misericordia. Pecamos al condenar a alguien sin tener la evidencia suficiente y sin darle la oportunidad de defenderse. Juan 7:51. El amor no presupone que porque una persona cayó una vez, eso va a significar que habitualmente sea una persona pecadora. Y aunque habitualmente lo haya sido en el pasado, no significa que ahora lo sea. Sin embargo, si finalmente hay un justo juicio y da por resultado que una persona cometió una falta, sigamos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 18 versículos 15 al 17. Leeré el pasaje de la Biblia Nueva Versión Internacional. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. El Señor continúa. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En este caso, en los tiempos de Jesús, se utilizaban estas palabras como perro y cerdo para los blasfemos y enemigos de Dios. Hoy día, no debemos ocupar ninguna palabra despectiva para dirigirnos a ninguna persona o incluso a ningún otro ser vivo. Primero, debemos tener cuidado en condenar a nadie, como ya lo hemos visto. Por ejemplo, es deber de un predicador compartir el evangelio a todos, ya sea que las personas lo escuchen o no, sin quitar la oportunidad que alguien se pueda arrepentir. Sin embargo, debemos estar conscientes que siempre habrán personas que, haciendo uso de la libertad que Dios les dio, decidan no aceptar el evangelio. Pero aún así, todos los argumentos y persuasión fracasan con ellos. Si así sucede, no olvidemos que siempre debemos orar por ellos. También por el bien de los demás y de ti mismo. Dice la Biblia: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cuánto más amables y humildes podríamos ser si se lo pidiéramos a Dios? Así que pide y se te dará. Pide poder para obedecer a Dios y se te dará la posibilidad de ser santo en toda tu manera de vivir. Primera carta de Pedro 1:15. Busca de la manera como Él nos instruyó, estudiando las Escrituras, participando de la Santa Cena, orando, ayunando y participando de la reunión cristiana, y seguramente hallarás la perla preciosa. Mateo 13:46. Esa fe que ha vencido al mundo llama, toca la puerta en oración, prosigue a la meta. Filipenses 3:14. Y te serán abiertas las puertas del mismo cielo. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? No hay motivo para que alguien se desanime si pide, si busca o si llama. Solo hay que recordar que debemos orar y no desmayar. Lucas 18:1. A fin de que no haya incredulidad de nuestra parte, el Señor añadió: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Podemos tener la certeza de que nada malo vendrá a consecuencia de nuestras peticiones a Dios.
Pero para que nuestra oración tenga valor delante del Señor, procuremos tener una relación de amor con las demás personas. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la regla de oro que contiene la misericordia y la justicia y que Dios reveló desde tiempos remotos. Si la entendemos y practicamos correctamente, ella resume nuestra fe cristiana. El Señor la dijo en un sentido positivo, pero también podemos entenderla en su sentido negativo. Aquello que no quieres que los demás te hagan a ti, no lo hagas tú con ellos. En todos los casos que esté involucrado tu prójimo, piensa que eres tú mismo. En pocas palabras, como solemos decir, ponte en sus zapatos. Si practicamos la regla que nos dio el Señor Jesús, está claro que nunca volveríamos a tratar y a juzgar a nuestro prójimo superficialmente, ni mucho menos hablar mal de él o de ella, generando chismes y murmuraciones contra alguien. Por cierto, en términos generales, nunca, jamás deberíamos hablar mal de una persona que se encuentra ausente. Lo cierto, y no podrás negar que nos agradaría que la gente nos amara y nos tratara con justicia, con misericordia y verdad, y que nos hicieran el bien. Entonces nosotros debemos hacer ello, también amando, respetando a toda persona, obrando con justicia, con misericordia y verdad, y haciendo bienes, renunciando a las cosas superfluas para poder dar a nuestro prójimo cosas que le sean realmente necesarias para vivir y que sean de bendición para todos y todas. Y está claro que nadie puede amar a su prójimo si no ha amado antes a Dios. Y nadie puede amarle si no ha sido redimido por la sangre de Cristo. Efesios 1:7. La fe en Cristo es, por lo tanto, la raíz de la salvación, que nos lleva a hacer buenas obras en beneficio de nuestro prójimo como resultado del amor. Gálatas 5:6. Oremos para que Dios nos ayude a tratar a los demás como nosotros quisiéramos ser tratados, ya no a ser chismosos, ni tampoco que nosotros suframos juicios injustos o que se hagan chismes sobre nosotros, ni tampoco que nosotros provoquemos juicios injustos sobre los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profundizando. 1. En tus propias palabras contesta. ¿Qué nos enseñó Jesucristo respecto a juzgar a los demás? 2. En tus propias palabras explica. ¿Por qué es importante primero sacar la viga que tenemos en nuestro ojo antes de querer ayudar a sacar la paja que está en el ojo del prójimo? 3. En tus propias palabras explica las implicaciones del pasaje de Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Vuelve a leerlo, por favor. 4. ¿Piensas que la regla de oro de Mateo 7:12 es útil para ti? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿en qué situaciones concretas? 5. ¿Qué has aprendido respecto al chisme? Comparte las respuestas con tus compañeros de clase. Para crecer en nuestra vida cristiana, después de un momento de oración y meditación, reflexiona cómo te relacionas con las demás personas. ¿Cómo tratas al resto de la naturaleza? Juzgar. A la luz de las Sagradas Escrituras de este estudio, de las preguntas anteriores y sobre todo con la ayuda de Dios, responde: ¿tú has practicado la regla de oro de forma constante en cómo te relacionas con las demás personas? ¿También tratas con dignidad y con respeto al resto de la creación, como con los animales, los árboles, el agua, el aire, etcétera? Actuar con la ayuda de Dios. ¿Qué harás para poner en práctica la regla de oro con las personas, con los animales y el resto de la naturaleza?
Piensa en situaciones concretas, por favor. Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo implementarán con amor y humildad para que tu comunidad de fe tenga y esté consciente de la relevancia de poner en práctica la regla de oro con todas las personas? De poner en práctica la regla de oro con los animales, de poner en práctica la regla de oro con la naturaleza. Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalizan con una oración como grupo. Te invito a que en media semana vuelvas a escuchar este audio de forma personal para reforzar el aprendizaje. Pensamiento para la semana. Debemos tratar a las demás personas, a los animales y a toda la naturaleza como nosotros quisiéramos ser tratados. Y no debemos practicar el chisme. Este ha sido el estudio 29, basado en el sermón 30, sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña, 10º de 13 discursos. El título que puse a este estudio 29 es: debemos tratar a todos los demás como nosotros quisiéramos ser tratados. Recuerda seguir estos audios por SoundCloud y YouTube. También, una vez más, te invito a que me sigas en mi página de Facebook, Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Estoy muy interesado en que me escribas. Estos podcasts son de mi autoría. Tienen derechos reservados, pero tú puedes usarlos gratuitamente. Puedes bajarlos siempre y cuando cites la fuente y me escribas qué uso les darás. Ojalá los bajes en CDs u otro tipo de memoria y los compartas con aquellos que no tienen internet o no tienen una computadora. Eso sí, sin comercializarlos, por favor. No autorizo de ninguna forma a ello. Tampoco autorizo a que estos podcasts se usen en plataformas con fines engañosos y que pueden contener malware. Por favor, ayúdame a difundir estos podcasts, a pasar la voz, avisa sobre estos materiales gratuitos en tu congregación, por ejemplo. Que tengas un día lleno de bendiciones. Espero que me escuches, si Dios lo permite, en el próximo estudio, y también espero que pronto me escribas. Y recuerda que el Señor nos invita a cumplir la regla de oro y también nos invita a no darnos a la murmuración y a los chismes. Yo soy el reverendo, el pastor Jorge Alberto Ochoa Longi, tu compañero de camino. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria, cantemos al Redentor.